Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar una semana más con David Rosenthal para hablar de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Bueno, hoy llegamos a una etapa que seguramente será más conocida para algunos seguidores de la historia de Sefarad en el continente americano. Vamos a ver los vínculos del libertador Simón Bolívar con el mundo sefardí. Estamos hablando de los primeros intentos de independencia de los países de América Latina respecto de la corona española, en el cual en dichos intentos pues, participó de forma muy activa Simón Bolívar, y ahora nos explicarás también la implicación que tuvieron algunos judíos en esa hazaña, ¿no? Así es, bueno, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y que muere en Santa Marta en 1830, es más conocido como Simón Bolívar, y bueno, sabemos qué tan importante es para América Latina, ¿no? Y también para la historia mundial. Y hay algo que no se sabe mucho, por lo menos dentro de la academia secular, digámoslo así, y es que Bolívar tuvo una importante relación con judíos curazaeños, principalmente, pero también tuvo relación con judíos de Coro allí en Venezuela, y también con judíos ashkenazí, además de los sefardíes que conoció durante su vida. Entonces, algunos historiadores ya han llegado a esta definitiva tarea de reconocer que Bolívar tuvo una relación importante con judíos, principalmente con el doctor Mordejai Ricardo, quien era un jurista y que ante la violenta represión de la corona española en contra de esa campaña libertadora de emancipación que Bolívar pregonaba, en su posición de liderazgo de los patriotas venezolanos, tuvo que refugiarse temporalmente en Curazao, pero muy probablemente no llegó a Curazao por azar, pues también se cree que Bolívar tenía sangre judía, pero bueno, ya hablaremos de esto. Entonces tuvo que refugiarse o exiliarse en Curazao, donde había una importante comunidad judía, como ya lo sabemos, y Bolívar ya era una figura importante con unos ideales que eran muy atractivos para los judíos del Caribe y de América Latina en general, que era luchar contra la discriminación racial y religiosa, y también en contra abolir la Inquisición, que tanto mal había hecho a los judíos tanto en Europa como en América y el Caribe. Entonces es así como Bolívar llega donde el doctor Mordejai Ricardo, que se convierte en su protector y en su amigo, quizás su amigo más importante en el extranjero, y también incluso ayudó bastante con la causa independentista. Entonces vemos que Ricardo brindó apoyo a Bolívar en Curazao y lo siguió apoyando de diversas formas. También la comunidad judía de Curazao apoyó a Bolívar en tanto a la parte comercial y comercio de armas, y también de otras cosas importantes para la campaña. Y tenemos una carta que Bolívar le dirige a Ricardo, donde dice: mi estimado y antiguo amigo, por diferentes conductos he tenido la satisfacción de dirigir a ustedes algunas letras que entiendo no ha recibido, habiéndose sin duda perdido con las otras cartas mías que han sido interceptadas, quizá por mis amigos los españoles. Ahora repito a ustedes
las gracias que antes le he dado por la bondad con que ha tratado a mis desgraciadas hermanas y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aun cuando la suerte no me ha favorecido. Prueba incontestable de la libertad de los sentimientos de ustedes y de la nobleza que les caracteriza. Amigo, yo recibiré con el mayor placer las comunicaciones de usted que tanto me lisonjean y espero que ustedes me honrarán con la respuesta de esta carta. Suplico a ustedes me pongan a los pies de su señora esposa y que acepte los sentimientos de mi fina amistad y la consideración con que soy su más atento, seguro servidor. Entonces, esta carta nos hace entender esa relación que tuvo Bolívar con los judíos. Además, sus hermanas, como ya lo escuchamos en la carta, también son exiliadas a Curazao y es Mordejai Ricardo quien las atiende en su casa. Además de esta gran relación, que luego es reconocida en 1988 por el gobierno de Venezuela con la emisión de un timbre postal o estampilla que ilustra con Bolívar y Ricardo el apoyo de la comunidad judía curazoleña a la causa de la independencia. La historia también nos muestra esa participación de los judíos en la causa independentista del Libertador. Se sabe que, desde acá se sabe que Bolívar fue gran amigo de los judíos, fue bastante cercano, además de Mordejai Ricardo. Hay otras figuras destacadas en su nómina libertadora de ese naciente ejército venezolano en principio. Tenemos apellidos como Enríquez y de Sola, cuyos representantes figuran con notorias actuaciones en estos cuadros de oficiales. Y hay un judío askenaz, Isidoro Borowski, que fue uno de los tenientes más notables para Bolívar, y también hay quienes dicen que fue uno de los comandantes de Bolívar durante la campaña libertadora de la Nueva Granada, actual Colombia, y algo de Venezuela, así como en la batalla de Carabobo. También están los hermanos David y Yehoshua Joeb y Abraham Meyer, que hicieron parte de la infantería y de la caballería del Ejército Libertador de la naciente República y que lucharon junto con los demás hombres, lucharon a hombro junto con los demás militares. También vemos que ya cuando Bolívar empieza su periodo de Venezuela, Colombia y Ecuador, se unifican pues mirando a esa gran nación que sería la Gran Colombia, y Bolívar le otorga a un judío también ashkenaz, Juan Bernardo Elbers, la concesión para la navegación en el río Magdalena, que comenzó con una importante tradición de judíos en el comercio colombiano. Además, Juan Bernardo Elbers había tenido que ver con la financiación a la campaña libertadora. También tenemos nombres como Abraham Mesa, que posiblemente es con quien Bolívar primero tiene contacto antes que Ricardo, José Curiel, Isaac de Sola, que ya lo nombramos, y bueno, Juan Bernardo Elbers, que era alemán, judío alemán, y que se había convertido en proveedor oficial del ejército patriota. Y aquí vemos que luego Bolívar lo retribuye dándole esa concesión del Magdalena. También hay otros judíos importantes, además de Isaac de Sola, quien llegó al grado de general de brigada, Benjamín Hernández, teniente coronel, y el capitán Samuel Enríquez, que también hizo parte de la campaña, además de Abraham Heinrich Meyer, quien ya pronunciamos, Isidoro Borowski, y estos hermanos Joeb, que eran ashkenazis. Bueno, entonces vemos esa importancia que tienen los judíos en la campaña de Bolívar. También permite que luego, para 1821, que fue
la batalla de Carabobo, el gobierno de la naciente república tuvo que enfrentar y construir ese país devastado y repoblar los vastos espacios de su geografía y además construir una nueva legislación de acuerdo a los principios de igualdad y justicia, que eran lo que traían también de la Revolución Francesa. Y son esos miembros del pueblo hebreo que ya habían en 1819 sido bienvenidos de alguna forma, porque se había emitido un edicto, emitido un decreto que decía que la nación hebrea o el pueblo hebreo tenía derecho a establecerse en el territorio con esas garantías de libertad religiosa que tanto se añoraban por aquella época. Y fue en 1821 cuando fue abolida la Inquisición en esta zona, que permite que numerosas familias judías de Curazao, donde ya había alguna depresión económica, a pesar de que Curazao había sido tan importante economía en su momento. Entonces se trasladan a Colombia y a Venezuela estos judíos de Curazao y significan también un importante progreso para el comercio, por ejemplo, del río Magdalena, que digamos es la vértebra de aquel momento de toda la parte mercantil en Colombia. Entonces, luego de una larga y cruenta guerra que pasa aquí en Carabobo, es que se da esto. Ese mismo año, en el mes de agosto de 1821, el nuevo gobierno bolivariano decreta la abolición de la Inquisición y la libertad religiosa es garantizada en 1830, cuando se modifica el artículo 22 de la Constitución vigente de aquel entonces. Para 1829 se había firmado ya un tratado entre Holanda y la Gran Colombia, que incluía a Venezuela, según el que se garantizaba a los súbditos holandeses en el territorio de la Gran Colombia la libertad de practicar la religión sin ser molestado, lo que permite que muchos judíos de Curazao y de otros lugares del Caribe se pasen a América Latina, en específico a Venezuela y a Colombia. Y entonces vemos también que los judíos sefardíes van llegando a Caracas, como a otras ciudades de las costas venezolanas, como son Puerto Cabello y Barcelona, pero es en Coro donde tuvo lugar el asentamiento judío más grande e importante. Y sobre esto es que en 1988 se emiten estas 3 estampillas que relacionan a Bolívar Libertador con Mordejai Ricardo. Y bueno, esa parte de que Bolívar tendría algún ancestro judío es lo que sostiene recientemente la comunidad judía venezolana, donde dicen que Bolívar venía de Abraham Haleví, que había sido un recaudador de impuestos, pero que se había convertido al cristianismo hacia 1390. También tenemos nombres como Yehoshua Nar, y que era de Kingston, Jamaica, que tuvo relación con Bolívar, que era jefe de la firma Nar y Delgado en Jamaica, y reclama las propiedades del almirante Louis Brion, una suma no específica que se le debía a la firma. Para su cobro, Nar envía su poder desde Nueva York en julio de 1826 a Moisés de Liao Penso en Curazao. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de los judíos de Curazao y la relación con la campaña libertadora, también se sabe que Bolívar tuvo apoyo de banqueros judíos de Curazao y también tuvo el apoyo de esa comunidad naciente de los judíos venezolanos, principalmente de Coro, que era dirigida por De Sola, Benjamín Enríquez e Isaac De Sola. El entusiasmo de los judíos de Curazao por ese movimiento de Bolívar hizo que varios miembros se enlistaran en su ejército, como
Benjamín Enríquez e Isaac de Sola. Enríquez, que había nacido en 1784 en Curazao, sirvió como capitán en la caballería. Él luego regresa a Curazao en 1816 para apoyar a Bolívar ya de una forma política, haciendo unos discursos revolucionarios. Y el gobernador Quiquert de Curazao, quien quería evitar problemas con los españoles, ordena su arresto. Es desde prisión donde Enríquez solicita al Consejo de las Islas su liberación, ya que era súbdito holandés, estaba enfermo y no había causado daño a nadie. Juan o Isaac de Sola, su nombre cristiano Juan, o su alias Isaac, su apellido Sola, hijo de Benjamín de Isaac de Sola y Esther de Jacob Marache, que había nacido en 1786 en Curazao, tenía unos 25 años cuando conoce a Bolívar en el hogar de familia de su madre, Mordejai Ricardo. También vemos que, además de ser su principal protector, el doctor Mordejai Ricardo, es una figura que hoy no se recuerda mucho y tuvo una gran importancia en la campaña libertadora de Bolívar. Muy bien, pues vemos que la presencia de Bolívar y su relación con el mundo judío es intensa y seguiremos recorriendo estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo la semana que viene, si todo va bien. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta entonces. Gracias.